Owen Cross siempre había creído que el universo poseía un sentido de ironía, pero nunca esperó que fuera tan literal. La Terminal 7 de Gateway zambaba con su habitual caos controlado, los cargadores de carga emitían pitidos de advertencia de marcha atrás, los procesadores atmosféricos hacían ciclos con silbidos rítmicos y, en algún lugar a lo lejos, alguien discutía sobre clasificaciones arancelarias en lo que parecían 3 idiomas simultáneamente. Él se sitúa en el punto de control de Delta 9, los datos pad en la mano, viendo los números de desplazamiento que representa a alguien toda la carga de tiro con arco y los textiles, y trató de recordar exactamente cuando su vida se había convertido en una serie de listas de inventario marcada por el mal café. «Estás haciendo la cara de nuevo», dijo Maya desde el puesto de control adyacente, sin levantar la vista de su propia pantalla. Su cabello oscuro estaba recogido en el mismo moño eficiente que había usado todos los días durante los 3 años que habían trabajado juntos, y su tono transmitía esa mezcla particular de diversión y preocupación que Owen había llegado a reconocer como su entorno predeterminado a su alrededor. ¿Qué cara? Fui a la academia por esta cara, muy filosófica, mucho peso existencial en esas cejas. Owen miró su reflejo en el tabique de aluminio transparente, separándolos del compartimento de carga. Sus cejas le parecían normales, aunque quizás un poco más arrugadas de lo habitual. A los 32 años, desarrolló el tipo de rostro que la gente describía como confiable, que había aprendido que era código para olvidar. El cabello castaño mantenía la regulación corta, ojos grises que su madre alguna vez había llamado reflexivos y su exnovia había llamado distantes, y una mandíbula que sugería los antecedentes militares de su padre sin estar a la altura. No estoy poniendo cara. Me estoy concentrando en si el lote textil 773 tiene los certificados fitosanitarios adecuados. Tocó el bloc de datos con más énfasis del necesario. Cosas fascinantes. Mentiroso. Estás pensando en cómo podrías estar haciendo un verdadero trabajo de seguridad en lugar de interpretar a un inspector de aduanas. Maya finalmente levantó la vista, sonriendo. Tal vez persiguiendo contrabandistas, teniendo aventuras, impresionando a la gente en las fiestas. No voy a fiestas. Exactamente mi punto. El sistema de comunicaciones cobró vida antes de que Owen pudiera formular una réplica adecuada. Y coordinador de la estación. La voz de Bass llenó la bahía del puesto de control con su habitual entusiasmo burocrático. Bass era centuriano, lo que significaba que sus patrones vocales subían y bajaban de manera que cada anuncio sonaba vagamente musical, incluso cuando se discutían conflictos de programación. Atención todo el personal. Delta del sector a Gamma. Convoy diplomático llegando en 30 minutos. Transporte real serentino con protocolos ceremoniales completos. Equipos de seguridad a posiciones. Todas las operaciones estándar continúan con una conciencia elevada. Maya silbó bajo. Convoy real. Eso no es algo que veas todos los días en esta aburrida estación a Job Nowhere. Owen abrió el horario diplomático en su bloc de datos, desplazándose por el denso texto con eficiencia practicada. La reina Beandra y la princesa escuchan, viajando a las negociaciones de Epsilon. Conversaciones de paz con la Confederación Dorian sobre la disputa de los derechos mineros. Echó un vistazo a los requisitos de seguridad adicionales y sintió sus hombros tensos, lo que significa puntos de control adicionales, protocolos de escaneo adicionales y aproximadamente 400 formularios más para presentar. ¿Realmente sabes cómo encontrar el romance en la diplomacia interestelar? No hay romance. Solo hay papeleo que se multiplica como bacterias en un medio de cultivo. Los siguientes 20 minutos pasaron en el peculiar tipo de caos controlado que precedía a cualquier evento diplomático importante. Owen observó a los equipos de mantenimiento corriendo por la terminal, puliendo superficies que ya estaban pulidas, mientras que los equipos de seguridad realizaban verificaciones de equipos de última hora en escáneres que ya habían sido revisados 2 veces. Él había visto esta actuación antes. La terminal puso su mejor cara para los visitantes que probablemente pasarían más tiempo mirando los paneles de datos que el entorno real. La Terminal Gateway 7 ocupaba una posición única en la galaxia mapeada. Sentado casi exactamente entre el espacio controlado por humanos y el protectorado serentiano. Se había construido como un gesto de cooperación entre especies, un terreno neutral donde el comercio y la diplomacia podían florecer sin el peso de los reclamos territoriales. En la práctica, esto significaba que estaba lo suficientemente lejos de todo lo importante como para que nunca sucediera nada emocionante, lo que la convertía en la publicación más segura o aburrida del servicio de seguridad, según a quien le preguntaras. Owen había dejado de preguntarse, lo cual fue hace unos 2 años. El transporte corintio apareció en los sensores de aproximación exactamente a tiempo porque la realeza aparentemente no creía en la moda tardía. Owen observó los procedimientos de atraque a través de la pantalla principal del puesto de control, observando las elegantes líneas del buque diplomático. El diseño serentino siempre parecía orgánico de alguna manera, como si los barcos hubieran sido cultivados en lugar de construidos. Todas curvas fluidas y luces de marcha bioluminiscentes que pulsaban con algo cercano a la respiración.
Son hermosas, dijo Mia en voz baja, mirando la misma exhibición. Los barcos, quiero decir, como si alguien convenciera al metal de soñar. Poético. Usted debe escribir eso para sus memorias. Capítulo 7. El día en que he trabajado con Owen Cruz y su implacable cinismo. Las abrazaderas de atraque se engancharon con una serie de fuertes golpes que reverberaron a través de la superestructura de la terminal y Owen sintió, en lugar de escuchar, la igualación de presión a medida que la esclusa de aire hacía un ciclo. En sus datos de notas, indicadores verdes confirmó el éxito de la conexión, la atmósfera de compatibilidad y todos los demás detalles técnicos que se sitúa entre el espacio y la supervivencia. El Supervisor CCH apareció en el puesto de control Delta 9 con una especie de paso decidido que generalmente precedía a responsabilidades adicionales que Owen no quería. Desafortunadamente, CCH era humano, lo que significaba que no podía culpar a las diferencias de especie por la personalidad del hombre. Bajo, perpetuamente frunciendo el ceño y poseedor de un conocimiento enciclopédico de las regulaciones que manejaba como un arma. Cross, estás en observación secundaria durante la transferencia. Owen levantó la vista de su bloc de datos. La observación secundaria generalmente es manejada por VIX llamado enfermo. Probablemente esa gripe de Niviana que ha estado circulando. Está certificado para protocolo diplomático. Tu historial está limpio y estás aquí. CCH puso un bloc de datos separado en las manos de Owen. Este cargado con lo que parecían ser varios cientos de páginas de pautas culturales serenianas. Lee las partes importantes. No nos avergüences. Intenta parecer profesional. Siempre parezco profesional. Parece que preferirías estar en otro lado. Esa es solo mi cara. CCH gruñó y pasó a distribuir miseria en otros lugares, dejando a Owen mirando las pautas culturales con la renuncia de alguien a quien le acababan de dar tarea. Maya se inclinó sobre el tabique, sonriendo con la expresión de alguien que había evitado con éxito deberes adicionales. Observación secundaria. Eso es casi emocionante. Eso es pararse en una posición designada y ver a otras personas hacer un trabajo real mientras mantienen la postura diplomática adecuada. Owen se desplazó por las pautas, con los ojos vidriosos en la sección sobre la interpretación adecuada de la posición del oído. Aparentemente, los estados emocionales serentianos se pueden leer a través de los movimientos del oído, lo que significa que no tendré ni idea de si me insultan o me felicitan. Simplemente sonreír y asentir también funciona para la mayor parte de la diplomacia humana. El nacimiento diplomático estaba ubicado en la sección más impresionante de la terminal, lo que significaba que había sido limpiado más recientemente y tenía una iluminación ligeramente mejor que las áreas de carga. Owen tomó su posición designada cerca del conjunto de escáneres secundarios, con el bloc de datos en la mano, y trató de parecerse a alguien que pertenecía a la realeza. A su alrededor. El equipo diplomático real se movió con coreografía practicada mientras él se quedaba quieto e intentaba irradiar competencia solo a través de la postura. La reina Beandra emergió primero del transporte, y Owen entendió de inmediato por qué la soberanía de Cerinto tenía tanto peso en la política galáctica. Se movió a través de la esclusa de aire como si la gravedad se hubiera ajustado específicamente para su comodidad, y la dura iluminación industrial de las terminales pareció suavizarse en su presencia. Su piel era de hecho pálida, casi luminiscente contra el azul profundo de su túnica formal, y su cabello caía en elaboradas trenzas que incorporaban lo que parecía una luz viva. Pero fueron sus orejas las que realmente la marcaron como otra, alargadas, elegantemente curvadas y actualmente posicionadas en lo que las pautas culturales habían descrito como confianza real. Arrasaron con sus templos como arquitectura orgánica, decorados con joyas que probablemente costaban más que la terminal en sí. La princesa Lesen la siguió, más joven y quizás menos cómoda con la procesión ceremonial, aunque mantuvo la dignidad adecuada. Parecía notablemente humana a primera vista, la misma estructura básica, las mismas proporciones generales, pero sus orejas se movían hacia arriba y hacia atrás de esa manera distintivamente serena, y sus movimientos transmitían una alteridad que Owen no podía definir del todo. Estaba escaneando la terminal con miradas rápidas, sus oídos temblaban ligeramente con lo que las pautas sugerían que podría ser curiosidad o posiblemente una leve preocupación. Los saludos oficiales comenzaron con el tipo de lenguaje formal que hizo que Owen agradeciera que solo tuviera que observar. El coordinador Baz les dio la bienvenida en estándar con su cadencia centuriana musical. La reina Beandra respondió con cortesías igualmente formales y varios funcionarios intercambiaron palabras que probablemente significaban algo importante para alguien. El escáner Owen permaneció verde y silencioso. Su trabajo consistía en observar, estar presente en caso de que se necesitara una verificación secundaria y no hacer absolutamente nada memorable, que era cuando sonaba su escáner. No fue el agradable timbre de confirmación que indicaba que todo estaba bien. El chirrido agudo e insistente que significaba que algo en el flujo de datos no coincidía con los parámetros esperados. Owen frunció el ceño ante su bloc de datos, levantando la lectura detallada. Probablemente nada.
Estos transportes diplomáticos llevaban suficiente equipo blindado para activar falsos positivos en cualquier escáner lo suficientemente sensible como para ser útil. Pero el chirrido continuó y el flujo de datos mostró una anomalía en el equipo de mantenimiento que se acercaba al nacimiento diplomático desde el corredor Z7. Equipo de mantenimiento que no estaba en su agenda. Owen sacó las órdenes de trabajo con referencias cruzadas con los protocolos de mantenimiento de la estación, mientras que los saludos formales continuaron en segundo plano. No hay mantenimiento programado durante las llegadas diplomáticas. Procedimiento de seguridad estándar. Marcó el panel de datos del Supervisor CCH con una consulta, manteniendo sus ojos en la tripulación que se acercaba. Probablemente solo un error de programación, alguna reparación de último minuto que aún no se había filtrado a través del sistema de notificaciones. La respuesta de CCH llegó casi de inmediato. Retírate. Derivación aprobada. Concéntrate en los deberes primarios. Lo que debería haber sido tranquilizador, excepto que el bloc de datos de Owen ahora le mostraba que las credenciales de identificación de los equipos de mantenimiento se leían como válidas, pero sus firmas biométricas no coincidían con los archivos del personal de la estación lo suficientemente cerca como para pasar una inspección informal, pero su escáner secundario estaba calibrado específicamente para detectar discrepancias sutiles. Levantó la vista de su bloc de datos a la tripulación, ahora a menos de 20 metros del nacimiento diplomático. 5 de ellos transportaban estuches de equipos que legítimamente podrían contener herramientas de mantenimiento o podrían contener otras cosas por completo. La voz de su padre resonó hace una década en conversaciones sobre el servicio militar y el peso de la intuición. Cuando algo se siente mal, generalmente lo está. La pregunta es si confías en ti mismo lo suficiente como para actuar en consecuencia. Owen había pasado 3 años en la Terminal 7 de Gateway aprendiendo a ignorar sus instintos en favor de los protocolos y procedimientos, pero sus instintos estaban gritando en ese momento, y el miembro principal del equipo de mantenimiento estaba buscando su estuche de equipo con un movimiento que parecía incorrecto, demasiado deliberado, demasiado enfocado. La explosión, cuando llegó, pareció desgarrar la realidad por las costuras. El último pensamiento claro de Owen antes de que el caos lo consumiera todo fue que el sentido de ironía del universo estaba a punto de volverse significativamente menos teórico. La conciencia regresó en capas, cada una trayendo una nueva variedad de incomodidad que el cerebro de Owen catalogó con fascinación desapegada. Primero llegó la conciencia de la luz más allá de sus párpados. Que la sensación de algo blando debajo de él, seguida de la constatación de que todo su costado derecho se sentía como si hubiera discutido con un cargador de carga y hubiera perdido. El pitido constante del equipo médico proporcionaba un ritmo extrañamente relajante, aunque no podía recordar por qué eso debería ser reconfortante. Abrió los ojos a un techo que definitivamente no era un problema estándar de la estación. En lugar de paneles grises industriales y conductos expuestos, estaba mirando algo que se parecía a la madreperla, suave y sutilmente iridiscente con una iluminación que parecía emanar de la superficie misma en lugar de los accesorios. O murió y el más allá tenía un diseño interior sorprendentemente bueno o algo muy extraño había sucedido después de la explosión. Oh, bien. Estás despierto. Estaba empezando a pensar que decidiste que la inconsciencia era preferible a lidiar con las consecuencias de tu estupidez heroica. Owen volvió la cabeza lentamente porque todo protestaba por el movimiento para encontrar a Maya sentada en una silla que parecía demasiado cómoda para una habitación de hospital. Ella sostenía una taza de algo que olía a café, lo que parecía injusto dada su incapacidad actual para sentarse y mucho menos adquirir bebidas. ¿Cuánto tiempo? Su voz sonó áspera como si hubiera estado haciendo gárgaras con aire reciclado de la estación. 3 días ha estado entrando y saliendo flotando, principalmente murmurando sobre errores de archivo en algo llamado lote textil 773, que el personal médico encontró muy preocupante o muy aburrido, según a quien le preguntara. Maya se inclinó hacia adelante y Owen notó que parecía cansada de una manera que sugería que había estado aquí más de una vez. Estás en el ala médica de Serentian. Aparentemente, cuando salvas a una princesa, mejoran tu atención médica de manera bastante significativa. El cerebro de Owen intentó procesar esta información y se le ocurrieron varias docenas de preguntas, ninguna de las cuales parecía formar oraciones adecuadas. Se conformó con la preocupación más inmediata. ¿Lo hizo? Princesa, escucha, está bien. Un par de heridas leves, nada grave. Tú, por otro lado, decidiste interpretar a Escudo Humano con un compromiso bastante impresionante con el papel. Maya hizo un gesto vago hacia su torso. 3 costillas rotas, hematomas graves, conmoción cerebral leve y lo que el médico describió como quemaduras dramáticas pero, en última instancia, superficiales en el brazo derecho. Te han puesto analgésicos serentianos, que aparentemente es la razón por la que todo se siente agradablemente confuso y aún no has empezado a gritar. Los eventos previos a la inconsciencia se estaban armando en la memoria de Owen como un rompecabezas al que aún le faltaban varias piezas. El equipo de mantenimiento que no era de mantenimiento.
La explosión que había desgarrado el nacimiento diplomático. Corriendo hacia el transporte dañado de la princesa en lugar de alejarse del peligro, que en retrospectiva parecía el tipo de decisión que tenía sentido solo en el momento. Sacándola de los escombros mientras gritaban las alarmas y algo enorme se estrelló donde habían estado parados. La desesperada carrera hacia el transporte de emergencia mientras llovían incendios y escombros. Las otras 4 bajas entre el personal diplomático podrían haber sido peores. Hubiera sido peor si alguien no se hubiera dado cuenta del falso equipo de mantenimiento y comenzara a llevar a la gente a un lugar seguro antes de que ocurrieran las explosiones secundarias. La expresión de Maya cambió a algo entre orgullosa y exasperada. Te están llamando héroe, Owen. Hay imágenes. Estás por todas las redes de seguridad. El humano que chocó contra una nave en explosión. Es bastante dramático. Pareces muy decidido y un poco aterrorizado, lo que aparentemente la gente encuentra inspirador. Owen cerró los ojos, sintiendo un dolor de cabeza que no tenía nada que ver con su conmoción cerebral. Odio que me filmen. Debería haber pensado en eso antes de decidirte a protagonizar tu propia secuencia de acción. Antes de que Owen pudiera formular una respuesta que expresara su sentimiento sobre la fama no deseada, la puerta se abrió con un timbre suave que sonó como viento a través del cristal. Maya se puso de pie de inmediato, su postura informal se transformó en algo más formal, y Owen supo sin mirar que alguien importante había entrado. La reina Beandra se movió por la sala médica como si hubiera sido diseñada específicamente para hacer que los humanos se sintieran inadecuados. Llevaba un atuendo menos formal que durante la ceremonia de llegada, una túnica suelta en tonos plateados que captaba la luz ambiental, pero de alguna manera logró proyectar aún más autoridad que antes. Sus oídos estaban colocados en lo que el cerebro adulto con analgésicos de Owen sugería que podría ser una atención respetuosa, aunque tenía tantas posibilidades de leer el lenguaje corporal sereniano como de convertirse repentinamente en calificado para el heroísmo real. Oficial Cross. Su voz tenía un acento que hacía que el sonido estándar fuera musical, cada sílaba colocada con precisión. Me complace verte consciente. Mis médicos me aseguraron que su recuperación estaba progresando bien, pero preferí la observación directa. Owen intentó sentarse más derecho e inmediatamente se arrepintió cuando sus costillas presentaron su protesta. Se conformó con lo que esperaba que fuera un gesto respetuoso. Su Majestad, me alegro de que la princesa esté a salvo. Como yo, la reina Beendra se acercó, estudiándolo con ojos que parecían catalogar todo sobre él en un instante. Actuaste con notable valentía durante el ataque. Las imágenes de seguridad muestran que reconoció la amenaza antes que mis propios guardias, sacó a mi hija de su transporte momentos antes de que se hubiera derrumbado y la protegió con su propio cuerpo mientras navegaba hacia un lugar seguro. Simplemente hice lo que cualquiera hubiera hecho. Hiciste lo que muy pocos habrían hecho y lo que nadie estaba obligado a hacer. Las orejas de la reina se movieron ligeramente, un movimiento que Owen no pudo interpretar. Sufriste lesiones importantes, asegurando la supervivencia de mi hija. Esto no es poca cosa. Maya se había movido silenciosamente hacia la puerta, aparentemente reconociendo cuando una conversación debería involucrar menos testigos. Owen deseaba que ella se quedara, aunque solo fuera porque no tenía idea de cuál era el protocolo adecuado para hablar con la realeza alienígena mientras estaba acostado en una cama médica y levemente intoxicado por analgésicos. Su entrenamiento en la academia había cubierto la cortesía diplomática, pero como conversar con Queens después de convertirse accidentalmente en un héroe no había estado en el plan de estudios. Me alegro de haber estado en el lugar correcto para ayudar a su majestad. El lugar correcto, el momento correcto, la acción correcta. La expresión de la reina Beandra cambió a algo que podría haber sido una sonrisa, aunque el conocimiento cultural de Owen no era suficiente para estar seguro. En la tradición corintia, existe un concepto llamado deuda de sangre. Cuando uno conserva la sangre real a través de un riesgo mortal para sí mismo, esa acción crea una deuda que no puede pagarse por medios ordinarios. El confuso cerebro de Owen intentó navegar por lo que parecía el comienzo de un discurso formal de agradecimiento. Esperaba que no involucrara más ceremonias porque su vestuario actual consistía completamente en una bata médica que probablemente violaba varios estándares de dignidad. Serás mi yerno, humano. La declaración quedó en el aire como si alguien acabara de anunciar que las leyes de la física se habían tomado unas vacaciones. Owen escuchó las palabras individualmente. Cada uno tenía sentido por sí solo, pero la oración que formaron parecía haber sido ensamblada incorrectamente, posiblemente por alguien con un conocimiento cuestionable de la gramática estándar. Se rió porque ¿qué más podías hacer cuando una reina alienígena parecía haber hecho una broma que no se tradujo correctamente? Lo siento, Majestad. Creo que la traducción podría haberlo hecho. No hay error de traducción. El tono de la reina Beandra permaneció perfectamente nivelado, lo que Owen comenzaba a sospechar que era una mala señal. La deuda de sangre se satisface solo uniéndose al linaje que se conservó. Salvaste la vida de mi hija arriesgando la tuya propia.
por nuestra ley y tradición, te casarás con la princesa Lesson. El cerebro de Owen, que ya luchaba contra el dolor, los medicamentos y los efectos persistentes de la conmoción cerebral, simplemente se negó a procesar esta información. Fue como tratar de presentar un formulario que no encajaba en ninguna categoría existente. Su Majestad, aprecio el honor, pero no estoy seguro de que sea eso, quiero decir, apenas conozco a la princesa. Ni siquiera hemos hablado. No creo que esto no sea una cuestión de elección, oficial Cross. Es la ley. Las orejas de la reina estaban colocadas en lo que Owen esperaba desesperadamente que fuera una impaciencia. La deuda de sangre no puede descartarse ni rechazarse. Su acción creó una obligación que trasciende las preferencias personales. Pero seguramente hay alguna alternativa. Compensación o reconocimiento. O simplemente podría volver a revisar los manifiestos de carga y podríamos llamarlo así. Owen escuchó la desesperación en su propia voz y no pudo reprimirla del todo. No estoy calificada para casarme con la realeza. Apenas estoy calificada para presentar la documentación para casarme con la realeza. Estás calificado por tus acciones. La deuda de sangre no se preocupa por las credenciales o la preparación. La reina Beandra se dirigió hacia la puerta, aparentemente considerando que la conversación había concluido. Mi hija te visitará cuando te hayas recuperado lo suficiente. Tendrá tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La ceremonia formal se organizará de acuerdo con nuestras costumbres, pero el compromiso ya está hecho. Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia atrás con una expresión que podría haber sido simpatía o podría haber sido satisfacción. El conocimiento cultural de Owen había renunciado por completo a tratar de interpretar las expresiones erintias. Bienvenido a la familia, oficial Cross. Te sugiero que descanses. Tu nueva vida será exigente. La puerta se cerró con ese mismo timbre cristalino, dejando a Owen solo en las dos lujosas salas médicas, mirando fijamente al techo iridiscente y tratando de entender cómo había pasado de las listas de inventario a un matrimonio arreglado en el lapso de una conversación. Su bloc de datos que descansaba sobre la mesa auxiliar mostraba 17 mensajes no leídos. Owen los ignoró a todos, cerró los ojos e intentó convencerse a sí mismo. Todo esto fue una alucinación elaborada provocada por conmoción cerebral y analgésicos alienígenas. El pánico en constante aumento en su pecho sugería lo contrario. Maya regresó aproximadamente 30 segundos después de la partida de la reina, moviéndose con el tipo de pasos cuidadosos que la gente usaba cuando se acercaba a algo que podía explotar. Entonces, eso sucedió. Dime que aluciné toda esa conversación. Estaba parado afuera. Lo escuché todo. Estás comprometido con una princesa. La expresión de Maya pasó por varias emociones antes de decidirse por una diversión preocupada. Owen, te conozco desde hace 3 años. Una vez pasaste 20 minutos decidiendo si reorganizabas tu sistema de archivo alfabéticamente o cronológicamente. ¿Cómo vas a manejar ser real? No voy a manejarlo. Declinaré cortésmente, explicaré que ha habido un malentendido cultural y volver a mi vida normal, donde la decisión más estresante es qué café malo tomar. Owen trató de sentarse correctamente y se rindió a la mitad, conformándose con una posición que lo hacía parecer un globo parcialmente desinflado. Esto es una locura. No puedes simplemente asignar personas a matrimonios porque hicieron su trabajo. Pero estoy bastante seguro de que eso es exactamente lo que acaba de suceder. Entonces hablaré con la princesa. No puede querer casarse con un oficial de seguridad humano al azar que nunca conoció. Esto es probablemente tan raro para ella como lo es para mí. Los dos declinaremos. La reina se dará cuenta de que esto es absurdo y todo volverá a la normalidad. Maya se acomodó de nuevo en su silla, bebiendo su café con una expresión que sugería que no compartía el optimismo de Owen. Le salvaste la vida, Owen, frente a las cámaras mientras eras genuinamente heroico de una manera que es una buena propaganda para las relaciones humanas serenas. Ya no creo que volver a la normalidad esté sobre la mesa. Entonces encontraré una mesa nueva, una con normal, todo un bufete normal. Esa es la medicación para el dolor hablando. La medicación para el dolor es lo único que me impide entrar en pánico adecuadamente. Debido cerró los ojos de nuevo, tratando de organizar sus pensamientos en algo parecido a un plan coherente. Le habló a la princesa, explicó la situación razonablemente y que iba a encontrar una manera de salir de esto que no implican el matrimonio a alguien, él nunca había hablado de. Esto fue solo una burocracia que salió mal, una falta de comunicación cultural desproporcionada por tradiciones que no tenían en cuenta las circunstancias modernas. Tenía que ser porque la alternativa de que estuviera genuinamente comprometido oficial e irreversiblemente con la realeza alienígena porque había tomado una decisión impulsiva durante una emergencia era demasiado absurda para ser real, incluso para un universo con un sentido documentado de ironía. Los aposentos diplomáticos que le habían asignado a Owen hacían que su antiguo departamento de la estación pareciera un armario de almacenamiento que alguien había etiquetado con optimismo como vivienda.
Había sido dado de alta de la atención médica 2 días después de la declaración de la reina, aún moviéndose con cuidado porque sus costillas protestaban por cualquier entusiasmo, e inmediatamente fue depositado en habitaciones que presentaban ventanas reales con vista a la plataforma de observación de la estación, muebles que parecían haber sido diseñados por alguien que entendía la comodidad, y 2 asistentes serenos que trataron sus protestas por no necesitar ayuda con una amable incomprensión. Actualmente estaba parado en lo que los asistentes llamaban la sala de la mañana. Aparentemente, ahora tenía varias habitaciones para diferentes momentos del día, tratando de descubrir cómo operar un dispensador de bebidas que ofrecía 47 variedades de bebidas de las que nunca había oído hablar y exactamente 0 variedades del terrible café que realmente quería. Su bloc de datos estaba sobre la mesa detrás de él mostrando 34 mensajes que no había abierto, 12 solicitudes de reunión que no tenía intención de aceptar y una bandera de prioridad de su supervisor que probablemente representaba felicitaciones o terminación del empleo. La puerta sonó con un sonido como campanas distantes, que Owen había aprendido que significaba que alguien estaba solicitando la entrada de una manera mucho más elegante que el timbre estándar de la estación. Una de sus asistentes, Ceres, que hablaba un estándar impecable y parecía genuinamente preocupada por la incapacidad de Owen para vestirse adecuadamente, apareció de algún lado para preguntar si deseaba recibir visitas. Depende de quién esté de visita. Si son más periodistas, diles que he hecho voto de silencio. Es la oficial Maya Reeves, señor. Oh, gracias a Dios. Sí, déjala entrar. Por favor, dime que trajo café de contrabando. Maya entró cargando 2 tazas del economato de la estación y Owen podría haberla besado si no le dolieran las costillas y si eso no hiciera que su amistad se volviera incómoda de inmediato. Ella le entregó una taza con una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo desesperado que estaba. Pensé que te ahogarías en el lujo, pero te morirías de hambre por algo familiar. Owen tomó un trago largo, saboreando el terrible sabor a quemado que significaba normalidad. Este lugar tiene un dispensador de bebidas que probablemente cuesta más que mi salario anual, y no puedo entender cómo hacer que produzca algo que realmente pueda identificar. Creo que una de las opciones podría ser fermentado la luz de las estrellas, que suena bonito hasta que usted tiene que beber para el desayuno. Las dificultades de la accidental de la realeza. Maya se instaló en una silla que de inmediato se ajustaba a sus proporciones, que le hizo saltar un poco. De acuerdo, eso es inquietante. Su mobiliario es demasiado inteligente. Aquí todo es demasiado inteligente. Le pregunté por las luces para atenuar la noche del pasado y, al parecer, se desencadena toda una atmósfera de protocolo que hizo que la habitación huela a flores florecen de noche y comenzó a tocar sonidos de ambiente de todo lo que pase de grillos en la Serentian Mundo Hogar. Owen se bajó con cuidado a la silla de enfrente, sus costillas le recordaban que todavía estaban enojados por los acontecimientos recientes. Solo quería leer sin una iluminación dura. En cambio, obtuve una experiencia sensorial completa que me hizo sentir como si estuviera acampando en un bosque extraño. Pobre de ti sufriendo en tus múltiples habitaciones con tu entorno receptivo. No me quejo de las comodidades. Me quejo de lo absurdo de toda la situación. Owen hizo un gesto vago a los cuarteles que los rodeaban. Hace 3 días, estaba presentando manifiestos de carga. Ahora tengo asistentes que aparecieron esta mañana con 17 opciones diferentes de desayuno y parecían heridos personalmente cuando les pregunté si tenían tostadas. Maya bebió su propio café, estudiándolo con la expresión que usaba cuando trataba de determinar si realmente estaba bien o simplemente fingía. Has estado evitando los mensajes. He estado tratando de fingir que nada de esto es real. ¿Cómo funciona eso? Terriblemente. El mobiliario mantiene anuncio. Juzgarse a sí mismo, lo que dificulta mantener la negación. Antes de que Maya pudiera responder, la puerta volvió a sonar con su sonido innecesariamente elegante, y Ceres pareció anunciar a otro visitante con una especie de tono formal que sugería que alguien importante estaba solicitando la entrada. A Owen se le cayó el estómago porque podía contar con una mano la cantidad de personas importantes que podrían visitarlo, y todas representaban conversaciones que no estaba listo para tener. La princesa Lesen solicita el honor de su presencia, señor. Owen miró a Maya con una expresión que probablemente transmitía puro pánico, y ella se puso de pie de inmediato, aparentemente reconociendo cuando debería escasear. Me iré, ya sabes, a cualquier otro lado. La buena suerte. Trate de no aceptar accidentalmente nada adicional. Maya, tienes esto. Solo sé tu yo normal, pensativo y un poco incómodo. ¿Qué podría salir mal? Ella le dio unas palmaditas en el hombro al pasar, lo que hizo que sus costillas se quejaran, y luego ella se fue, y Ceres lo miraba expectante. Owen se puso de pie, lo que requirió más esfuerzo del que debería haber hecho, y trató de parecer alguien que estaba preparado para encontrarse con su aparente prometido para su primera conversación real. Falló por completo, pero asintió de todos modos. Por favor, dile a la princesa que es bienvenida.
La princesa Lesen entró con menos ceremonia que su madre, aunque todavía se movía con el tipo de gracia inconsciente que sugería que alguien la había entrenado extensamente en la deportación real adecuada. Vestía ropa más sencilla que durante la ceremonia de llegada, algo que parecía casi informal para los estándares erintios, y su cabello estaba recogido de una manera que hacía que sus orejas fueran más visibles. Se colocaron en lo que el estudio superficial de Owen del lenguaje corporal corintio sugirió que podría ser incertidumbre o posiblemente interés cortés, y se dio cuenta de que estaba mirando fijamente mientras intentaba interpretar su estado emocional a través de la posición del oído como una especie de xenoantropólogo aficionado. Oficial Cross, espero no entrometerme. Su voz tenía un acento más suave que el de su madre, y hablaba estándar con la cuidadosa precisión de alguien que lo había aprendido académicamente en lugar de a través de la inmersión. En absoluto. Por favor, siéntate. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Tengo acceso a 47 bebidas que no puedo identificar, o café terrible que introduje de contrabando. Owen hizo un gesto a las sillas, tratando de recordar si existía el protocolo adecuado para albergar a la realeza en cuartos que solo eran suyos temporalmente. Un ligero movimiento alrededor de sus ojos sugirió diversión, y sus oídos cambiaron a una posición que parecía menos incierta. El café, por favor, si está dispuesto a compartir su contrabando. Owen le sirvió una taza de la entrega de Maya, agradecido de tener algo que ver con sus manos. Se sentaron en sillas que se acomodaron con inquietante afán, y por un momento ninguno habló. Owen trató de organizar sus pensamientos en algo parecido a un discurso coherente, pero todo lo que había planeado decir pareció evaporarse en presencia real de la persona con la que aparentemente estaba comprometido. Lesen rompió el silencio primero, sus dedos envolvieron la taza de café como si se estuviera castigando a sí misma. Te he estado observando durante tu recuperación médica y después a través de los canales de seguridad disponibles para mí. Espero que eso no suene invasivo. Quería entender que el humano que mi madre ha decretado será mi esposo. En realidad, eso es menos espeluznante de lo que podrían ser dadas las circunstancias. Owen intentó sonreír un poco. Probablemente haría lo mismo si de repente descubriera que estoy comprometida con alguien que nunca conocí. Me sacaste del transporte. Recuerdo tu cara. Parecías absolutamente aterrorizado, pero seguiste moviéndote de todos modos. Entonces te pusiste entre mí y los escombros que caían, y sentí que te golpeaban. Sus orejas bajaron ligeramente, y Owen pensó que eso podría indicar angustia o posiblemente gratitud. Me desperté en el consultorio médico con heridas leves mientras estabas inconsciente 3 días. Ese no es un intercambio equitativo. No estoy seguro de que el heroísmo funcione en un sistema cambiario. Estoy bastante seguro de que si Ide se detuviera a calcular resultados equitativos mientras todo explotaba, ambos estaríamos en peor forma. Owen bebió un trago de su café, aprovechando el momento para estudiarla adecuadamente. Parecía más joven de lo que él había pensado inicialmente durante la ceremonia de llegada, y había algo en su expresión que sugería que ella estaba tan incómoda con esta situación como él. ¿Puedo preguntarle algo directamente, por favor? Prefiero directo a diplomático. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Debido a que tu madre invocó alguna ley, no entiendo sobre las deudas de sangre, pero esta parece una situación en la que lo que quieres probablemente debería importar más que la tradición. Los oídos de Lesen se movieron a través de varias posiciones en rápida sucesión, lo que el limitado conocimiento de Owen sugirió que indicaba emociones complejas. Dejó su taza de café con cuidado, mirándolo a los ojos con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada. No te conozco. Eres un extraño que casualmente estaba en el lugar correcto para salvarme la vida. Estoy agradecido. Genuinamente agradecido. Pero la gratitud no es lo mismo que querer pasar mi vida con alguien. Vale, bien. Eso es honesto. Owen sintió cierta liberación de tensión en sus hombros. Entonces, estamos de acuerdo en que esto es extraño y probablemente no debería suceder realmente, pero sucederá de todos modos. La voz de Lesen llevaba una resignación que Owen reconoció en su propio diálogo interno durante los últimos días. La deuda de sangre no es solo tradición. Es una ley entretejida en los cimientos de la gobernanza sereniana. Mi madre no está siendo arbitraria. Ella está siguiendo protocolos que han existido durante miles de años. Tiene que haber una salida. ¿Alguna laguna legal o exención cultural? O he pasado los últimos 3 días investigando esa pregunta exacta. He consultado con académicos legales, examinado precedentes históricos y revisado todos los casos de invocación de muertos sangrientos en nuestra historia registrada. Sus orejas bajaron por completo, un gesto que definitivamente indicaba angustia. No hay salida. No una que no viole la ley fundamental y cree una crisis constitucional que desestabilice todo el reinado de mi madre. Owen se puso de pie, con las costillas protestando por el movimiento y caminó hacia la ventana que daba a la plataforma de observación. Las naves se movían por el espacio más allá del aluminio transparente, sus luces trazando caminos a través de la oscuridad, y trató de organizar sus pensamientos en algo útil.
Entonces, ambos estamos atrapados en un matrimonio arreglado que ninguno de los dos eligió, sujetos a una ley que no tiene en cuenta las circunstancias modernas ni la autonomía personal. Ese es un resumen preciso. Sí. Y tu madre realmente espera que aceptemos esto y descubramos cómo hacer que funcione. Ella espera que honremos la tradición y encontremos compatibilidad dentro de la estructura que se nos ha dado. Lesson se unió a él en la ventana, de pie lo suficientemente cerca como para poder ver las sutiles diferencias en el tono de su piel en comparación con la tez humana. Algo casi luminiscente debajo de la superficie. Te he estado observando porque quería entender quién eres. Eres metódica. Tú organizaste las cosas. Hiciste bromas con tu amiga Maya, incluso cuando claramente entrabas en pánico por tu situación. Pediste tostadas y pareciste genuino. Muy angustiado cuando sus asistentes no pudieron proporcionarlo. Obtuviste todo eso de los feeds de seguridad. Fuentes de seguridad y algunos informes de sus compañeros de trabajo. Aparentemente, eres conocido por pensar demasiado en todo y tener fuertes opiniones sobre los sistemas de archivo. Owen no pudo evitar reírse, lo que le dolía las costillas, pero de todos modos se sintió necesario. Esa es probablemente la caracterización menos romántica que alguien me haya dado. Aunque también preciso. No sé cómo sentirme al respecto. Los oídos de Lesson cambiaron a una posición que Owen deseaba desesperadamente interpretar correctamente, pero no pudo. Estoy agradecido de que usted salvó mi vida. Me frustra que la gratitud se haya transformado en obligación. No quiero ser alguien del deber o carga. Quiero ser el elegido, no se otorgan como reconocimiento al heroísmo. No sé cómo separar lo que se supone que debo sentir de lo que realmente siento. Owen se volvió hacia ella correctamente, notando que ella era ligeramente más corto que el de él, sus ojos con su barbilla. Pero te puedo decir que la reunión de que ha de tener esta conversación hace que la reina del decreto siente menos como una frase, y más como... No lo sé. Una posibilidad que nunca habría perseguido por mi cuenta, pero tal vez no sea del todo terrible. Sus orejas se levantaron ligeramente y apareció una pequeña sonrisa. Eso podría ser lo más optimista de mala gana que alguien me haya dicho. Estoy trabajando con material limitado aquí. Dame tiempo. Se me ocurrirá algo mejor. Tenemos tiempo. Aparentemente toda una vida de acuerdo con los planes de mi madre. Escuchen. Volvió a su silla, acomodándose en ella con más facilidad que antes. Entonces, tal vez deberíamos usarlo para conocernos realmente. No como obligación o deber, sino como dos personas tratando de averiguar si la compatibilidad puede existir dentro de la estructura que no elegimos. Owen volvió a su propia silla. Su mente ya estaba organizando esta nueva información en algo que se acercaba a un plan. Puedo trabajar con eso. Sin embargo, una advertencia justa, soy terrible para el romance. Me olvido de fechas importantes mientras organizo cosas que no importan. Y mi última relación terminó porque reorganicé mi sistema de archivo en lugar de recordar un aniversario. He sido educado en 17 formas de protocolo diplomático, pero nunca he tenido una conversación de este honesto con alguien fuera de mi familia inmediata. Observo la seguridad alimenta a entender a las personas debido a la interacción directa es normalmente filtrada a través de la ceremonia. Y he estado temiendo este encuentro de 3 días porque no sabía cómo hablar con mi propio asignado marido. Vamos a ser espectacularmente malos en esto casi seguro. Su sonrisa se amplió ligeramente y sus orejas se desplaza a lo Owen esperaba era una posición positiva. Pero tal vez podamos ser malos juntos, lo que parece mejor que ser malos por separado. La puerta volvió a sonar y Ceres pareció informar silenciosamente a Owen que tenía 17 solicitudes adicionales de reuniones, entrevistas y apariciones ceremoniales que requerían su atención. Lesson se puso de pie, aparentemente reconociendo el final de su conversación, y Owen se sintió extrañamente reacio a dejarla irse ahora que realmente habían comenzado a hablar. ¿Podemos hacer esto de nuevo? La parte de conversación directa sin ceremonia. Eso me gustaría. Mañana, tal vez pueda mostrarte los jardines corintios en el ala diplomática. Son hermosas, y nadie vigila las transmisiones de seguridad allí porque se considera un espacio real privado. Ningún feed de seguridad suena perfecto. Traeré el café de contrabando. Ella se fue con esa misma gracia inconsciente. Waon se sentó en su silla demasiado inteligente, bebiendo un café terrible y contemplando cómo su vida se había transformado de listas de inventario a conversaciones sobre matrimonios arreglados con miembros de la realeza alienígena que veían transmisiones de seguridad y apreciaban su neurosis organizacional. Su bloc de datos sonó con otro mensaje, pero por primera vez en días, Owen no temió abrirlo de inmediato. Las siguientes semanas se disolvieron en un ritmo que Owen no habría creído posible 3 días después de despertarse comprometido con la realeza alienígena. Las mañanas comenzaban con un café terrible en los jardines corintios, donde Listen le enseñó el lenguaje sutil de los movimientos del oído mientras explicaba conceptos humanos como la superioridad organizativa de la presentación alfabética.
Ella se rió de sus historias sobre manifiestos de carga, y él se sintió genuinamente interesado en sus observaciones sobre el teatro diplomático y la actuación requerida de la realeza. Debatieron sobre literatura. Ella había estado estudiando clásicos de la tierra y tenía opiniones sobre Hemingway que Owen encontraba simultáneamente pretenciosas y convincentes, y descubrió que la conversación era más fácil cada día, como si estuvieran aprendiendo un idioma que solo ellos dos hablaban. Owen asistió a cenas formales donde insultó accidentalmente a una delegada comercial centuriana haciendo el gesto equivocado con la mano y Listen luego le dijo que era el mayor entretenimiento que había tenido en una función estatal en años. Él aprendió las costumbres serenianas a través de prueba y error, principalmente error, mientras que ella absorbió su tendencia a encontrar humor en el absurdo burocrático. Maya lo visitaba regularmente, brindaba comentarios continuos sobre la transformación de Owen de oficial de seguridad a reacio miembro de la realeza, y parecía genuinamente complacido de que no se sintiera completamente miserable con sus nuevas circunstancias. Pero debajo de la creciente comodidad entre ellos había una pregunta sin resolver que ninguno de los dos había expresado del todo. ¿Estaban eligiendo esto o simplemente haciendo lo mejor de la obligación? Owen se sorprendió esperando sus conversaciones matutinas. Se dio cuenta de que cuando los oídos de Lesen se posicionaron en lo que había aprendido indicaba placer al verlo y no podía determinar del todo si lo que sentía era genuino o simplemente una adaptación a lo inevitable. Fue Lesen quien finalmente habló de lo que ambos habían estado evitando 3 semanas después de su extraño noviazgo. Volvieron a estar en los jardines, la luz de la mañana se filtraba a través de la cúpula transparente que había sobre su cabeza, y ella se sentó a tomar su café con deliberado cuidado. Necesito decirte algo. A Owen se le cayó el estómago de la misma manera que cuando llegaban malas noticias. Eso suena siniestro. No quiero ser tu obligación. Sus orejas estaban bajas. Ese gesto que había aprendido significaba vulnerabilidad o angustia. Estas semanas han sido buenas, mejores de lo que esperaba. Disfruto de tu compañía, de tus bromas terribles, de tu obsesión con los sistemas organizacionales, pero necesito saber si estás aquí porque quieres estarlo o porque mi madre lo decretó y simplemente te has adaptado. Esa es una pregunta justa que me he estado haciendo repetidamente. Owen se sentó a tomar su propio café tratando de organizar sus pensamientos en algo honesto. No sé cómo separar lo que siento de lo que se supone que debo sentir. Pero puedo decirte que conocerte ha hecho que esto se sienta menos como una oración y más como. La alarma de emergencia atravesó sus palabras como violencia a través del silencio, dura e inmediata, y el entrenamiento de seguridad de Owen comenzó antes del pensamiento consciente. Su bloc de datos se iluminó con alertas prioritarias mientras Lesen ya estaba de pie, sus oídos colocados en lo que ahora reconocía como preparación para el combate. Ella no era una realeza indefensa en este momento. Ella estaba entrenada y enfocada. Y Owen se dio cuenta de que en realidad nunca le había preguntado sobre sus capacidades más allá del protocolo diplomático. Seguridad de la estación reporta violación hostil sección Z7. Owen levantó la rejilla de seguridad de su bloc de datos mientras se dirigían hacia la salida del jardín. Ese es el corredor de mantenimiento donde se originó el ataque original. Están regresando. La facción que atacó el convoy. Están tratando de demostrar que los lazos humanos serentianos pueden romperse. La voz de Lesen era constante, sin transmitir ninguna de las incertidumbres de su conversación momentos antes, y me están apuntando específicamente para aclarar ese punto. La calma de Owen resonó con la voz de Maya, recortada y profesional. Owen, la seguridad se ha visto comprometida. Los atacantes tienen esquemas de la estación y se están moviendo hacia el ala diplomática. El comando quiere que te refugies en tu lugar, pero dado tu historial con los siguientes protocolos de seguridad, pensé en advertirte que se dirigen hacia ti. Lo aprecio. Búscate en un lugar seguro. Ya delante de ti. Intenta no hacer nada estúpidamente heroico esta vez. Lesen ya se movía por el jardín hacia la salida secundaria, y Owen siguió sus costillas protestando por la repentina actividad, pero lo suficientemente funcional. Salieron a un pasillo que estaba demasiado silencioso. Iluminación de emergencia pintando todo en tonos de rojo que hacían que la elegante arquitectura sereniana pareciera siniestra. Owen Security Training trazó rutas de escape automáticamente. 3 opciones desde esta posición. 2 que requieren que crucen las áreas expuestas. 1 llevándolos más profundamente al ala diplomática, pero hacia una habitación segura que sabía que existía exactamente para este escenario. Por aquí. Hay una sala de pánico 2 pasillos más adelante con soporte vital independiente y reforzado. La explosión fue más pequeña que la que había destruido el nacimiento diplomático hace 3 semanas, pero la proximidad la hizo devastadora. La explosión atravesó el pasillo de adelante y Owen empujó a Lesen hacia atrás por instinto, su cuerpo se colocó entre ella y el peligro en un movimiento que aparentemente se había vuelto automático. Llovieron escombros, gritaron alarmas y, a través del humo, pudo ver figuras moviéndose con precisión militar hacia su posición. Corrieron, pero los atacantes habían planeado bien.
Los pasillos se convirtieron en un laberinto de pasajes bloqueados y posiciones tácticas que los obligaron a adentrarse más en el ala diplomática, lejos de los equipos de respuesta de seguridad. El bloc de datos de Owen mostraba firmas hostiles convergiendo en su posición y se dio cuenta con fría certeza de que no se trataba de violencia aleatoria. Fue un asesinato coordinado para probar un punto. Terminaron acorralados en una sala ceremonial que Owen recordaba vagamente de las sesiones informativas diplomáticas con una entrada y ventanas que daban al espacio pero que no se abrían. 3 atacantes entraron con las armas desenfundadas y Owen se colocó frente a Lesen nuevamente, lo que la impulsó a empujarlo contra su hombro. Deja de interponerte entre el peligro y yo. Ya has hecho suficiente sangrado por mí durante toda una vida. No es así como funciona esto. Entonces quizás deberíamos reconsiderar cómo funciona esto. Ella se movió para pararse a su lado en lugar de detrás, y Owen notó que de alguna manera había adquirido un arma ceremonial de la exhibición de la pared, algo que parecía decorativo, pero que se sostenía con la confianza de alguien que sabía exactamente cómo usarlo. El atacante principal habló con acento estándar, su arma apuntaba a los dos. La princesa y su mascota humana, propaganda perfecta para nuestra causa, demostrarán que su alianza se basa en una base falsa. Que salvar una vida no crea un vínculo genuino. La mente de Owen estaba corriendo a través de opciones que terminaron mal, pero su boca aparentemente decidió trabajar de forma independiente. Tengo que decir que todo tu plan parece basarse en la suposición de que necesitamos que demuestres que nuestra relación es complicada. Ya somos conscientes de que empezó como una obligación. No estás revelando nada impactante aquí. Escuchen. Hizo un sonido que podría haber sido una risa o podría haber sido incredulidad. ¿Realmente estás tratando de tener un debate filosófico mientras te sostienen a punta de pistola? Estoy ganando tiempo para que seguridad responda. Además, tengo mucha curiosidad por su lógica. La expresión del atacante sugirió que no había esperado esta respuesta, lo que le dio a Owen la oportunidad que necesitaba. Se había dado cuenta en su bloc de datos de que los equipos de seguridad finalmente estaban abriendo una brecha en el ala diplomática a solo 2 pasillos de distancia. 30 segundos. Necesitaba 30 segundos. La deuda de sangre es una mentira, continuó el atacante, aparentemente dispuesto a comprometerse. Se vincula a través de la obligación, no de la elección. Tu relación es teatro político. Tienes toda la razón. Owen se sintió menos intenso a su lado, pero siguió hablando. La deuda de sangre es obligación. Su madre decretó que nos casaríamos antes de que ninguno de los dos tuviera elección. La base de nuestra relación es una ley que ninguno de los dos pidió. El atacante sonrió, aparentemente pensando que había obtenido una victoria retórica, y Owen escuchó a los equipos de seguridad irrumpir en los pasillos adyacentes. 15 segundos. Pero aquí está la cuestión de las obligaciones. A veces empujan a las personas a situaciones que nunca habrían elegido. Y a veces esas situaciones resultan estar exactamente donde tenían que estar. Owen era consciente de que ahora estaba divagando, ganando segundos con palabras mientras la seguridad se acercaba. Hace 3 semanas, estaba presentando manifiestos de carga. Ahora estoy tomando un café por la mañana con alguien que me da ganas de explicarle todo mi sistema de archivos solo para verla reír. Eso no es deuda de sangre. Eso es justo lo que sucedió después de que Blood Dad nos diera permiso para conocernos. La voz de Owen Lesen llevaba una advertencia, pero podía ver sus oídos colocados de una manera que había aprendido que significaba emociones complejas, posiblemente positivas. No estoy aquí porque tu madre lo decretó. Estoy aquí porque me preguntaste esta mañana si estaba eligiendo esto o simplemente adaptándome a él y no tuve una buena respuesta. Mantuvo sus ojos en los atacantes, pero realmente estaba hablando con ella. Pero estando aquí ahora, me doy cuenta de que no me importa cómo empezamos. Me importa que elijo estar aquí. Cada mañana, cada terrible cena diplomática, cada conversación en los jardines, la seguridad irrumpía en la entrada con las armas desenfundadas y la precisión táctica que convertía la sala ceremonial en un caos controlado. Los atacantes cayeron sin disparar y Owen sintió que se le escurría la tensión de los hombros tan rápido que casi se derrumba. Listen todavía sostenía el arma ceremonial, sus orejas cambiaban de posición rápidamente, y cuando lo miró, su expresión era imposible de leer. Maya apareció momentos después, inspeccionando la escena con la expresión de alguien que había predicho exactamente este resultado. Ya sabes, cuando dije, no hagas nada estúpidamente heroico. Pensé que era una instrucción clara. No hice nada heroico. Hablé mucho mientras llegaba la seguridad. Pronunciaste un discurso sobre los sistemas de archivo mientras estabas retenido como rehén. Eso es de alguna manera heroico e increíblemente de marca para ti. Las secuelas involucraron aproximadamente 7 horas de interrogatorio, controles médicos que confirmaron que las costillas de Owen aún estaban enojadas pero funcionaban, y suficiente papeleo para satisfacer incluso sus estándares organizacionales.
Cuando regresó a su habitación, exhausto y adolorido, encontró a Lesen esperando en la habitación de la mañana con 2 tazas de té. Apple Coffee, y una expresión que sugería que su conversación anterior no había sido olvidada. Ella le entregó una taza sin preámbulos. Dijiste que elegías esto, no por sangre, deudas o el decreto de mi madre, sino por elección. Sí. Está bien, porque me doy cuenta de que hice esa declaración bajo coacción y quizás hubieras preferido tener esta conversación sin la situación de los rehenes. Te he estado observando durante semanas tratando de determinar si estabas genuinamente interesado o simplemente haciendo lo mejor de la obligación. Sus oídos estaban colocados en lo que Owen había aprendido que significaba algo cercano al afecto. Eres metódico, pensativo, absolutamente terrible en el protocolo diplomático y aparentemente expresas tus sentimientos a través de discursos sobre los sistemas de archivo durante situaciones que amenazan la vida. Eso no es tan romántico como esperaba que sonara. No quiero romántico. Quiero ser honesto. Dejó su café y se acercó. Lo suficientemente cerca como para poder ver la sutil luminiscencia debajo de su piel que la marcaba como otra. Yo también elijo esto. No por sangre, deudas o tradición, sino porque el humano que me sacó de los escombros y luego pasó 3 semanas explicando su filosofía organizacional sobre un café terrible de alguna manera se ha convertido en la persona con la que quiero seguir tomando un café terrible. Owen se rió, lo que le dolió las costillas, pero se sintió necesario. Los dos somos terribles en esto. Espectacularmente terrible, pero aparentemente juntos. La puerta sonó con el enfoque de la reina Beandra porque aparentemente el sentido del tiempo del universo se extendió a interrumpir momentos emocionales con visitas reales. La reina entró con su autoridad habitual, los examinó a ambos con satisfacción y habló con el tono de alguien que había anticipado este resultado desde el principio. Entiendo que hubo otro atentado contra la vida de mi hija al que ambos sobrevivieron mediante una combinación de protocolos de seguridad y una extensa discusión filosófica. Sus oídos estaban colocados en lo que Owen no podía leer del todo, pero sospechaba que podría ser aprobación. Los atacantes han sido detenidos. La facción que se opuso a nuestras negociaciones se ha debilitado significativamente por su intento fallido. Su Majestad, sobre la deuda de sangre, Owen comenzó. Pero la reina levantó la mano para detenerlo. La deuda de sangre quedó satisfecha en el momento en que sacaste Lesen del transporte hace 3 semanas. Esa obligación fue completada por su acción. Se acercó a la ventana, mirando las estrellas del más allá. Mi declaración de que serías mi yerno nunca fue sobre deudas. Oficial Cross. Era una madre reconociendo que el humano que corría hacia el peligro sin pensar en una recompensa, que hacía reír a mi hija durante las cenas diplomáticas, que discutía política con un café y se expresaba a través de metáforas organizacionales, era exactamente la pareja que necesitaba. El cerebro de Owen trató de procesar esta revelación y se le ocurrieron varias docenas de preguntas, ninguna de las cuales parecía adecuada. Entonces, la deuda de sangre era una tradición que honraba, pero mi decreto era profecía. Anticipé lo que ambos elegirían una vez que realmente se conocieran, una vez que la obligación les diera permiso para ver más allá de las barreras sociales y las diferencias de especies. La reina Beendra se volvió hacia ellos, y Owen podría haber jurado que sonreía. Rara vez me equivoco en estas cosas. Ella los dejó solos con esa declaración. Y Owen miró a Lesen con una expresión que probablemente transmitía su completa incapacidad para comprender la lógica real. Tu madre acaba de admitir que esencialmente nos manipuló para tener una relación alegando que era una obligación. Ella nos dio una estructura dentro de la cual descubrir la compatibilidad sin temor al rechazo o las barreras sociales. Los oídos de Lesen se colocaron en lo que Owen reconoció como una exasperación cariñosa. Es muy parecida a ella. Frustrante, presuntuoso y, en última instancia, efectivo. Entonces, podríamos haber declinado todo el tiempo. Técnicamente, sí. ¿Pero lo habrías hecho sin ese empujón inicial? Owen consideró esto honestamente, pensando en el oficial de seguridad humana que presentó manifiestos de carga y la princesa sereniana que existía en una esfera social completamente diferente. No, habría asumido que estabas imposiblemente fuera de mi alcance y te apegaste a revisar el inventario. Y te habría observado en los canales de seguridad y nunca te habría hablado porque la interacción directa fuera de la necesidad diplomática habría sido inapropiada. Ella se acercó, tomándole la mano con el tipo de elección deliberada que no tenía nada que ver con la obligación. Quizás el decreto de mi madre no fue manipulación. Tal vez fue solo eliminar obstáculos para que pudiéramos elegir lo que hubiéramos querido de todos modos y hubiéramos sido lo suficientemente valientes como para intentarlo. 2 meses después, Owen se paró en un salón ceremonial que de alguna manera acomodaba las tradiciones nupciales humanas y serentianas, vistiendo un atuendo formal que Ceres le había asegurado que era apropiado y que lo hacía sentir como si estuviera disfrazándose en la vida de otra persona. Maya estaba allí sonriendo desde su asiento en la sección de la delegación humana. Su ex supervisor, CCH, en realidad lo había felicitado sin fruncir el ceño, lo que Owen consideraba un crecimiento del carácter.
El salón estaba lleno de dignatarios de múltiples especies, todos presenciando lo que se había convertido en un símbolo de la cooperación humana serentiana. Pero cuando Lesen entró en sus oídos posicionado en lo que ahora reconocía como alegría, Owen dejó de ver la ceremonia, la audiencia o las implicaciones políticas. Vio a la persona que había pasado 2 meses enseñándole sobre su cultura mientras aprendía sobre su neurosis organizacional, que había discutido sobre literatura con un café terrible, que se había parado a su lado en lugar de detrás de él cuando llegaba el peligro. La ceremonia se desarrolló tanto en estándar como en corintio, palabras sobre unidad y asociación y tradiciones que ninguno de los dos había elegido. Cuando llegaron al momento de los votos personales, Owen abandonó el discurso formal que preparó y, en cambio, dijo la verdad. Hace 3 meses, estaba revisando manifiestos de carga y pensando que ese era todo mi futuro. Entonces te estrellaste en mi vida, literalmente, y ya nada tenía sentido. No conozco el protocolo adecuado ni las costumbres reales, y continuaré insultando accidentalmente a los dignatarios con gestos equivocados. Pero te elijo a ti, no porque tu madre lo decretara, o porque la deuda de sangre lo exigiera, sino porque me haces querer explicar mi sistema de presentación solo para oírte reír. La respuesta de Lesen abandonó por completo la tradición formal. Sus oídos se colocaron en lo que todo corintio presente reconocería como el afecto más profundo. Me sacaste de los escombros y lo cambiaste todo. Eres metódico, pensativo, terrible en la diplomacia y de alguna manera tienes toda la razón. Yo también te elijo a ti. Incluso cuando reorganizas cosas que no necesitan reorganizarse, la reina Beandra observaba desde su posición de honor, y Owen podría haber jurado que parecía satisfecha de esa manera específica de alguien cuya profecía había demostrado ser precisa. Unieron sus manos en la costumbre humana y corintia, transformando la obligación en elección y demostrando que a veces se les dice cuál será su futuro es simplemente una profecía esperando a cumplirse. La celebración posterior involucró una mezcla más diplomática de lo que Owen prefería, pero Lesen se mantuvo cerca, traduciendo posiciones para los oídos cuando se confundía y riendo cuando hacía bromas que probablemente no eran apropiadas para ocasiones formales. Maya los acorraló a ambos eventualmente, sosteniendo una bebida y sonriendo con la satisfacción de alguien que había presenciado toda una transformación. Entonces, desde manifiestos de carga hasta casarse con la realeza alienígena en 3 meses. Esa es toda la progresión profesional. Owen consideró esto mientras los oídos de Lesen se crispaban de diversión a su lado. Todavía no estoy seguro de cómo terminé aquí. Corriste hacia el peligro en lugar de alejarte de él. Entonces seguiste eligiendo quedarte. Maya levantó su copa brindando por las decisiones estúpidamente heroicas y sus resultados ocasionalmente positivos. Más tarde, cuando concluyó la ceremonia y los dignatarios se dispersaron para continuar celebrando de una manera que no requería la participación de Owen, él y Lesen se pararon frente a la ventana en los cuartos que ahora eran oficialmente suyos, observando cómo las naves se movían por el espacio más allá de la estación. Su mano encontró la suya, los dedos entrelazados en un gesto que nada tenía que ver con la tradición y todo que ver con la elección. Tu madre dijo que su decreto era una profecía, dijo Owen en voz baja. Que ella anticipó lo que elegimos. Ella suele tener razón sobre estas cosas. Es exasperante. Escucha, se apoyó contra él, cuidando las costillas que finalmente sanaron, pero se mantuvo cauteloso. ¿Te arrepientes? Los últimos 3 meses como comenzamos cualquiera de ellos. Owen pensó en manifiestos de carga y aburridas asignaciones de seguridad y una vida de listas de inventario que parecían todo su futuro. Pensó en explosiones y hospitales y en un decreto de la reina que se había sentido como una sentencia. Pensó en el café de la mañana, los jardines, las conversaciones que se volvían más fáciles cada día y en alguien cuya risa había llegado a reconocer antes de que ella emitiera un sonido. No, incluso la situación de los rehenes. Especialmente la situación de los rehenes. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba eligiendo esto. Se volvió para mirarla correctamente, notando cómo se colocaban sus oídos en respuesta a su movimiento, leyendo las emociones en el lenguaje sutil que habían aprendido juntos. Aunque sigo manteniendo que dar discursos sobre los sistemas de archivo bajo coacción debería contar como romántico. Fue lo menos romántico y lo más perfecto que crees posible, lo que de alguna manera hizo que funcionara. Se pararon juntos mirando las estrellas, 2 personas que habían sido empujadas a la proximidad por la tradición y la ley, que habían encontrado compatibilidad dentro de la estructura que ninguno eligió, que habían transformado la obligación en una elección genuina. En algún lugar de la estación, Maya probablemente estaba contando la historia del heroísmo accidental de Owen a cualquiera que escuchara. La reina Beendra probablemente estaba satisfecha con el cumplimiento de la profecía. Y en los salones ceremoniales y los cuarteles diplomáticos, la gente discutía sobre el oficial de seguridad humano que se había casado con la realeza alienígena y se había convertido en un símbolo de cooperación entre especies.
Pero en ese momento, en cuartos que finalmente estaban en casa, Owen y Lesen eran simplemente dos personas que se eligieron repetida y deliberadamente, demostrando que a veces las mejores relaciones son las que comienzan como obligación y se transforman en algo elegido. No a pesar de la estructura que los unió, sino porque esa estructura les dio permiso para descubrir lo que habrían querido de todos modos si hubieran sido lo suficientemente valientes como para intentarlo. El bloc de datos de Owen sonó con un recordatorio sobre los requisitos de presentación para su nuevo estado combinado de hogar. Wallace se rió de su interés inmediato en los protocolos organizativos adecuados. Aparentemente, algunas cosas no cambiaron ni siquiera con el matrimonio con la realeza extranjera.